La oportunidad de recibir con nosotros hoy al mayor general retirado, José Miguel Soto Jiménez. Buenos días, ¿cómo se siente, general? Bueno, muy buenos días. Lamentablemente, abrir con una luctuosa, porque estamos apesadumbrados, consternados por la pérdida física de nuestro compañero y amigo, el ingeniero Freddy Núñez, secretario general del Movimiento Quinta República, lo que quiere decir que estamos de luto y más allá de esta pérdida muy valiosa para nosotros y yo creo que para el país, porque era un profesional de, como se dice ahora en términos de automovilismo, de alta gama. Era un ciudadano ejemplar en todos los órdenes y un gran profesional. Bueno, y entonces mostrar mi complacencia de estar aquí en este espacio, como en otras ocasiones. Un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista a toda la audiencia del mismo. Que bueno, lamentamos mucho el fallecimiento del señor Núñez y hoy, y en nombre mío propio, también nos unimos al dolor y vamos a orar por la familia de este ser maravilloso que acaba de fallecer. General, básicamente ya estamos al doblar de la esquina en las elecciones congresionales del país, perdón, municipales, y febrero, dice que sin febrero no hay mayo. Yo creo que usted, que ha tenido la oportunidad de recorrer diferentes partes del país, de los diferentes puntos importantes, que usted nos dé una pincelada y nos diga cómo está la fuerza del pueblo en esta próxima elección del 18 de febrero, cómo se muestra, cómo están los números ahora mismo. Mira, más que de números, yo te puedo hablar fundamentalmente como testigo de excepción de los recorridos que ha hecho el presidente Fernández junto con las autoridades de la Fuerza del Pueblo por todo el país para apoyar a los candidatos tanto de la Fuerza del Pueblo como de sus aliados y Rescate RD. Y yo te digo, más allá de cualquier afán de politiquero o propio del debate de esta época, te quiero decir que esos recorridos han sido sencillamente plebiscitarios. Y te voy a hablar del entusiasmo de la gente, de la convocatoria masiva, y más allá de la convocatoria, que es una cosa que hay que tomar en cuenta, la gente que al pasar la caravana sale de su casa de forma airada a apoyar el liderazgo del presidente Leonel Fernández, pero además, y esto es interesante, a vociferar de forma airada, vuelvo y te repito, en lo que es el eslogan número 1 de esta campaña, que es que se van. Y junto con el que se van, entonces uno puede captar ahí el ánimo popular airado, porque junto con el se van entonces viene la palabrota, el contra con ñ y todo lo demás que habla de la situación calamitosa que estamos viviendo todos los dominicanos. Entonces, eso me conduce a mí, porque hay que ver lo que ha pasado no solamente en la costa de Nagua, en el Cibao Central, en la provincia de Moca, en la provincia de La Vega, en la provincia de Santiago, en todo lo que es Santiago. Pero además, todavía estoy sumamente asombrado, lleno de asombro, de feliz asombro, de lo que fue la caravana en Asua, por ejemplo, la caravana en San Cristóbal, en Vicente Noble, en Tamayo, en Barahona, que fue simplemente multitudinario. Eso nos lleva entonces a la apreciación, a la conclusión de que va a haber grandes sorpresas para los opositores, para el gobierno y su partido, en todo el país. A mí me llama mucho la atención algo que ha dicho en alguna manifestación pública el presidente Fernández. Está cuestionado al respecto, con la misma pregunta que tú has dicho, él
con una gran sapiencia en ese sentido, ha dicho que actualmente la Fuerza del Pueblo tiene 3 alcaldías, que si saca 4 ya es una gran ganancia. Y yo te digo, aproximándome a los números, no solamente que va a haber un incremento, un crecimiento exponencial de la presencia de la Fuerza del Pueblo y de Rescate RD en todo el país, sino que también en esa sorpresa va a romper las propias expectativas, las frías expectativas que se hacen en ambos sentidos. Y como tú dices, ya estamos a poco tiempo de verificarlo, de ver la verdadera encuesta, porque las encuestas, se ha hablado mucho de las encuestas, yo pienso que hay una estrategia de percepción como instrumento político, bastante caro por cierto, del gobierno, pero quiero decirles que lo vamos a ver ahí en las urnas, de donde nace el verdadero poder popular, que es en las urnas. Hablando de oportunidad general, no quiero dejar de aprovechar su gran conocimiento en seguridad nacional, como ex jefe de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, y como le comentaba fuera de cámara, el domingo para el lunes pasado pasó un hecho un poco lamentable en el Palacio Nacional de la Presidencia, donde un joven embistió la entrada principal y luego chocó otro vehículo. Se habla de acto terrorismo, se habla de un sinnúmero de cosas, pero cuando lo custodia, trataron de preguntarle a este joven que qué había pasado, lo primero que dijo fue que eso fue una orden divina, es decir, prácticamente la persona no estaba en su pleno juicio. Usted como especialista, como un conocedor y como es jefe de la Fuerza Armada, y quizá también hay un punto que hablábamos fuera de cámara, y es la oportunidad que tienen los jóvenes, porque hemos visto este tipo de casos de depresión, de ese tipo de situaciones de salud mental en los jóvenes de la República Dominicana, que ha venido a aumento. Entonces, lo primero es que usted nos dé una pincelada, nos diga, según su experiencia, quizás no conoce mucho del caso, ¿qué pudo haber pasado aquí? Y lo segundo es, ¿por qué tantos jóvenes recientemente, en los últimos tiempos, qué está pasando para que el joven tenga tantos problemas de depresión en la República Dominicana? Bueno, fíjate, el hecho naturalmente ha llamado la atención no solamente de los comunicadores, sino de toda la sociedad. Y en este caso, entonces ya como tú dices, como especialista, yo pienso que también por la experiencia derivada de un largo ejercicio en ese orden, el orden militar, te diré que a todas luces, no podemos ver en esto, como mucha gente lo ha querido ver, como un acto terrorista o de otro tipo de connotaciones que nos refieren a la amenaza, pero sí, sin tratarle de buscar 5 patas al gato, y tú lo has dicho en tu introducción a tu inquietud, te voy a decir que hay que reparar. Para mí esto es un síntoma, eso que pasó con ese joven lamentable, donde también hay que destacar que hubo soldados heridos por esa embestida. Te voy a decir que hay que verlo junto con otras referencias. Yo creo que, no sé si se ha hecho, pero a mí me llama la atención por las informaciones que recibo de la media, de los comunicadores, de la prensa en general, de que hay un incremento interesante y muy lamentable de suicidio, por ejemplo. Y entonces eso nos refiere, en el caso de este joven, de lo que he leído en la prensa, descartando esa posibilidad de terrorismo, de cualquier acto, una especie de sabotaje, que en este caso, si fuera terrorismo, como todos los actos terroristas, tiene un gran contenido de suicidio, ¿verdad? De suicidio. Pero yo te diré que es producto, y hay que relacionarlo con la situación política en general, es producto, junto con los suicidios y otros actos de esa naturaleza, de la situación económica, de la gravedad de la situación económica y también de la falta de oportunidades
Y entonces hay que relacionarla, lamentablemente hay que relacionarla con la situación calamitosa que está viviendo toda la República Dominicana en este momento. Estamos hablando de la falta de empleos, estamos hablando del alto costo de la vida. En el caso he oído ahí que el joven parece que tenía problemas familiares, maritales o sentimentales, y eso tiene que también nos refiere a la situación. Hay que saber, por ejemplo, en el caso de la falta de oportunidades, lo que significa establecer, mantener un matrimonio, en una familia en esta situación. Entonces, hay que relacionar ese hecho, vuelvo y te repito, lamentable, sin buscar otras especificidades, porque se podía encontrar también, buscándole, y de forma inconveniente, la quinta pata al gato, un problema de seguridad, un fallo en la seguridad, porque las entradas al Palacio Nacional están dispuestas de una forma de que esa embestida no se produzca. No solamente con barreras, sino la misma situación del acceso está diseñada para ello. Básicamente con dos entradas, ¿verdad? Con dos entradas, una por el norte, otra por el sur, y están diseñadas en términos de seguridad para que eso no tenga oportunidad de ocurrir, ¿verdad? Y agregando algo general, hay una parte interesante. Si se tratara de un tema de terrorismo, de intención de cegar la vida o de intentar contra la seguridad del presidente de la República, no se hiciera esa hora, porque fue una hora prácticamente 2 y pico de la madrugada, o casi a 12 de la noche, donde un domingo, donde ya el presidente no está ahí adentro. Incluso ese joven no andaba con arma de fuego. Y habría que preguntarse también, faltan cosas sobre el tapete en el proceso de investigación, que me imagino que saldrán a la luz pública. Estamos hablando no solamente de la sanidad mental, y yo te dije cuál podría ser una de las razones, de las razones causales del evento, pero también habría que ver si estaba bajo el efecto del alcohol o de otra droga o lo que fuera, que lo que en este caso es un reproductor de patologías que se producen en esta situación. Ustedes en general como un partido organizado, como ya usted con la experiencia que ha vivido en la trayectoria de su ejercicio militar, yo quiero que por lo menos usted nos oriente y nos diga, por ejemplo, ahora mismo el nivel de consumo de redes sociales es súper elevado, y sobre todo en las personas jóvenes, y como hablábamos, normalmente usted está viviendo una realidad que usted me comenta, falta de oportunidades, quizás desempleo, quizás hasta problemas económicos en su casa, que al final llevan a ruptura de pareja, de relaciones de familia y esas cosas. Pero lo que usted está consumiendo en las redes sociales es que está todo el mundo bien. Ahora mismo usted entra y todo está marchando bien, el país está bien, la gente tiene dinero, la gente anda en vehículo del año, la gente anda gastando dinero en todos los sitios. Pero cuando usted se topa con la realidad de la vida, donde el mundo real, donde está viviendo, es totalmente diferente. ¿Usted qué usted plantea para estos jóvenes que tienen tan pocas oportunidades en el país y que incluso a veces son vulnerables? Quizás delinquir no es tener falta de oportunidad de dinero, esa cosa, no es una justificación para poder delinquir, pero hay muchos jóvenes que terminan delinquiendo porque no tienen oportunidades. Usted como gran conocedor de la materia, ¿qué usted nos pudiera dar a cambio de esto para que eso subsane un poquito y baje esos niveles de esa falta de oportunidad en el pueblo de la República Dominicana? Mire, naturalmente que hay evidencia de sobra, incluyendo la rueda de prensa que hace el presidente en la policía, de que tenemos un grave problema aparentemente sin soluciones inmediatas, por lo menos en este gobierno, con respecto a la seguridad ciudadana. Yo no quisiera dejar de mencionar que la salida del asesor, de tan renombrado asesor, el señor Vila, del juego, que fue sustituido por otro extranjero, a despecho de la gran experiencia policial y de seguridad y defensa que hay en el país,
no significa, y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque se quiere ver como un hecho incidental, no significa o puede significar un fallo más en todo el proyecto, el programa de seguridad nacional. Y los índices siguen aumentando. Y la naturaleza de los delitos también te llevan de manera precisa a ver que algo está pasando, algo grave está pasando, y está por donde tú has señalado. Está por donde tú has señalado, de manera inteligente. No se puede descartar aquello que se barajó mucho en una ocasión y que no se ha barajado más de los ninis. De los ninis son los jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿verdad? Porque eso es parte de... Esos dos factores son parte del gran problema que tenemos. Cuando yo me hablaba de las oportunidades, pero hay que también meter no solamente el deterioro de los servicios, sino de la educación, de la salud pública, donde hay que incluir también la salud mental. Entonces, ese problema solamente tiene, además de la denuncia, porque se refiere de que realmente el dominicano, y ha sido catalogado por mediciones internacionales, es un ser que vive precisamente, es un ser alegre de la festividad, pero también hay que tomar en cuenta de lo que esas cosas significan dentro del malestar, porque podría ser también ese aire de festividad, el caso pecaminoso de las drogas y del alcohol, podría ser el uso masivo del alcohol, una forma de escape a esta situación, a la grave situación. Entonces la solución, yo creo que tenemos la gran oportunidad, y eso yo pienso que es una especie de freno a los estallidos sociales que han ocurrido en otras ocasiones frente a situaciones similares. La gran oportunidad entonces de apostar al cambio real, al cambio propositivo de la situación. En ese caso entonces las cercanías de las elecciones son un gran alivio. A los jóvenes, esos jóvenes, muchos de los cuales en estado de desesperación caen en la gravedad del delinquir, etcétera, tienen la oportunidad, y es un llamado a que participen en política, que participen en la política de verdad, en la posibilidad de la política, en la posibilidad duartiana de la política para cambiar la situación. En vez de acudir a la violencia y a la desesperación por esos caminos llenos de, que vemos llenos de estupor, entonces acudir precisamente a las urnas para cambiar la suerte y el destino del país. Naturalmente, yo tengo la convicción, más allá de cualquier tipo de apasionamiento, que en mi edad y por mi experiencia no cabe, la gran oportunidad entonces de apostar al proyecto de regeneración del Estado en base al interés nacional y dentro del marco de las leyes, el proyecto del presidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y en este caso de las elecciones de febrero, en este caso de Rescate RD. Y te voy a decir algo, más allá de cualquier argumento, hay que destacar en estas elecciones el primer paso en lo que ha sido el objetivo fundamental del presidente Fernández, que es la construcción de una nueva política, de una nueva voluntad política que pueda regenerar el Estado dominicano para que cumpla su función fundamental en cuanto a todo lo que hemos mencionado. El alto costo de la vida, la restauración de la educación, con metas propositivas y proactivas, la restauración del sistema de salud y de nuevo restaurar también todos los servicios que están deteriorados en todos los órdenes, y eso hay que destacarlo. Mira, todos los días nosotros nos encontramos
con una eventualidad nueva, fruto de la mala política del gobierno, y en muchos casos expresada por el propio gobierno, El presidente, por ejemplo, acaba de aceptar realmente que el problema de las cárceles, por ejemplo, el problema de las cárceles cuando aparecen una serie de celulares, computadoras, de donde se dirige gran parte de la delincuencia nacional, el presidente lo acaba de aceptar. Sí que ha habido un descuido con eso. ¿Cuántas cosas de esas del descuido podría él admitir en todas las razones, en todos los amplios campos de acción del Estado? Y aquí hay una disyuntiva general. Básicamente nosotros somos un país donde nuestro ingreso principal se llama el turismo. Incluso cuando usted ve en un país donde los niveles de seguridad no son muy buenos, usted no quiere ese país. Por ejemplo, hace unos cuantos años, en el año 2007 por ahí, yo hice un trabajo en el área de las telecomunicaciones sobre Ecuador, y era uno de los países más seguros, Ecuador, Costa Rica, de la parte de Latinoamérica. Y mire ahora qué está pasando, y con el mismo asunto de las redes sociales, donde la información viaja por segundo. Un país, lo que pasa en un país ya, el mundo entero lo sabe en segundo. Entonces, si nosotros somos un país que vivimos directamente del turismo, cada vez que sale un caso como esto, por ejemplo, Kiko La Quema, el de San Cristóbal, donde quizás las mismas autoridades decían, ya está rodeado, ya lo tenemos detenido, y lamentablemente nadie sabe dónde está. Y como él, hay muchos casos. Cada vez que yo veo los reportajes en la mañana, antes de entrar al estudio, yo creo que son los mismos casos que estamos hablando, son casos diferentes. Es decir, los niveles de inseguridad del país, es decir, usted no puede caminar cerca de su casa porque usted puede ser víctima de un asalto, cerca de su casa, donde usted se crió, donde usted vivió toda la vida. Entonces, es una disyuntiva. Nosotros, quizás, se nos puede ir de la mano esta parte, y digo nosotros porque soy dominicano, es decir, vivimos del turismo, pero la noticia que estamos sacando hacia afuera es totalmente peligrosa. Entonces, nosotros estamos dando una alerta, no venga a mi país porque aquí no hay seguridad. Y otra cosa, eso de la cárcel. Yo como especialista en el área de la tecnología y las telecomunicaciones, para usted instalar en un Starlink, lo primero que usted tiene que poner una parábola encima de un lugar abierto, donde esa parábola se va a redireccionar dependiendo de la ubicación del satélite y de la ubicación de la coordenada del satélite. Ese satélite de baja distancia debe ser captado por ese dispositivo. Pero hay un cable coaxial que va desde esa antena hacia el router. Y creo que habían 12 dispositivos, de 12 Starlink, que baja desde arriba hacia abajo. Un cable que sea un cable negro, que se ve, no hay forma de tapar ese cable, a menos que no sea dentro de una tubería. Imagínense 12 dispositivos de esos. ¿Quién subió al techo, a un lugar abierto, a poner ese dispositivo? La primera pregunta. No creo que fue un reo, porque hay custodia arriba en la cárcel. Número 2, ¿cómo tiran ese cable que nadie lo vio? Número 3, ¿cómo ubicaron ese router? Número 4, ese dispositivo Starlink tiene que estar a nombre de una persona, porque necesita tener un contrato y necesita ser depurado. Incluso, usted tiene que dar la ubicación donde será instalado ese dispositivo. Imagínese usted tener una ubicación, eso se puede quizá manejar, pero de 12 dispositivos en un mismo lugar. Y número 3, ¿usted sabe cuánto cuesta un Starlink de eso? ¿Qué inversión había ahí en dinero? Es decir, había mucho poder sobre eso. Entonces, ¿cómo va a ser que eso pasó con tanta facilidad y nadie sabía? Era un descuido. General, usted como conocedor de la materia. No, pero yo creo que huelga cualquier observación en la explicación que tú has dicho. Pero, o sea que el dominicano dice que la fiebre no está en la sábana, ¿verdad? Yo creo que sí, que la fiebre sí en este caso está en la sábana. Una sábana que hay que sacudir en las próximas elecciones para cambiar la voluntad política. Y te voy a decir una cosa, tú eres un especialista en el ramo, pero yo te voy a decir cosas más elementales. Más allá de esta certificación, que es la que tú has señalado, porque ha sido público, y yo creo que tus explicaciones hacen entendible y ponen el dedo sobre la llaga. Más elemental es el uso simple, puro y simple de celulares en la cárcel. Todo eso está no solamente contraindicado, está prohibido por la ley, por las normas y las ordenanzas correccionales. Entonces, fíjate, y las consecuencias, pero las consecuencias no de especulación. Mira, hace unos días mataron un abogado en Santiago de los Caballeros, lo capturaron
o capturaron uno de ellos. ¿Qué declaró él? Que él había recibido la orden, no como el joven del palacio, ¿verdad? No como el joven de orden divina, que recibió la orden desde la cárcel, con el nombre de quien lo ordenó, ¿verdad? Y eso ha venido repitiéndose en varias ocasiones. Las cárceles se han convertido, por un descuido, dice el presidente, por un descuido bastante imperdonable, en centro de especialización de la delincuencia. No es como decía Beccarías, que el castigo, el castigo está orientado para no permitir la recurrencia de la falta. Este no es el caso. En la cárcel entonces se ha convertido en centro donde se estimula y se dirige el cosa. Todo eso que tú has dicho de una manera increíble para la población, eso no puede pasar desapercibido y de forma clandestina en una cárcel. Es imposible que eso suceda. Bueno, pero entonces estamos a expensa, como dice la población, que la iglesia está en manos de Lutero. Estamos a expensa entonces de que desde esos centros correccionales entonces no estamos a expensa de ellos. ¿Y cuál es el premio? ¿Tú sabes cuál ha sido el premio? El premio a esas, vamos a llamarle a esas facilidades de la delincuencia. Bueno, el voto de los presos preventivos, ¿verdad? Ese ha sido el premio, y quizás ese descuido tenga como objetivo alentar ese voto cautivo que hay ahí. General, usted está contando eso, yo estoy haciendo me estoy trasladando hacia el pasado y me llega a la mente la cantidad de casos notorios, incluyendo el mismo atentado contra el ex Grande Liga, David Ortiz, sí, y una línea grandísima de casos, que la mayoría de esos casos, que me están llegando ahora mismo, se han planificado desde la cárcel, creo desde la cárcel. No, y dirigido desde la cárcel. Y dirigido, no solamente planificado. El tiempo en televisión es corto, general. Yo creo que tenemos 2 minutos. Yo creo que en estos 2 minutos que nos quedan, usted haga un llamado a sus simpatizantes y a los jóvenes y a toda la población dominicana por quién deberían de votar y por qué deberían de votar por ese partido, por esa persona que usted dice. No, hay que votar a la inversa de lo que piensa el gobierno y el partido gobierno. Hay que votar por el que va a ganar, por el que va a garantizar, como te dije, la reestructuración del Estado dominicano, ¿verdad? Y sobre todo de un liderazgo como el del presidente Leonel Fernández, con la fuerza del pueblo y sus aliados, que ha acompañado y está acompañando a la gran mayoría de la sociedad dominicana, de la abstracción del pueblo, de eso que muchos dicen que es una abstracción, en sus dilemas, en sus pesares, en sus grandes dificultades. Y entonces, para redimirlas, para corregirlas, para comenzar a corregirlas, se necesita entonces un cambio de la voluntad política, y esa voluntad política, que significa el cambio de la voluntad política, vuelvo y te reitero, es el liderazgo del presidente Fernández y la fuerza del pueblo y sus aliados. Señores, qué entrevista esta con el mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez. Para nosotros es un orgullo, esta es su casa, general. Usted sabe que cuando te quiera, tiene las puertas abiertas. Le decimos que sigan en su casita, sigan disfrutando del contenido de Noticias 16 y las retransmisiones que se hacen de este programa. Mañana es otro día y lo esperamos por aquí de 8 a 9 de la mañana por Hoy con Rosa Grullón. Feliz resto del día.